El nuevo novio de mi madre era mi acosador en la universidad y ahora es mi padrastro. Al principio parecía una coincidencia, hasta que descubrí su obsesión, fotos ocultas, cámaras espía y algo peor, cuando pedí ayuda. Nadie me creyó. Ahora estoy atrapada en una pesadilla de la que no sé cómo escapar. Mi nombre es Ana, tengo 29 años, y jamás imaginé tener que relatar una pesadilla tan personal. Todo comenzó hace más de 10 años. En la universidad, yo estudiaba literatura y, aunque me dedicaba a mis libros y ensayos, no podía ignorar la presencia de Daniel, un estudiante de economía con una mirada intensa y una sonrisa oscura. Desde el primer momento, Daniel me mostró un interés que iba más allá de lo inocente. Se acercaba a mí en la biblioteca, comentando de forma rara sobre mis escritos y haciendo insinuaciones que, en aquel entonces, me resultaron incómodas. Yo, tímida y concentrada en mis estudios, preferí no darle importancia, pensando que eran simples modales de un chico enamorado. Sin embargo, en cada mirada disimulada y en cada comentario aparentemente inofensivo, se escondía algo perturbador, una obsesión que yo nunca pude comprender en ese momento. Nunca imaginé que ese mismo Daniel se convertiría en el protagonista de mi peor pesadilla. Después de graduarme, mi vida dio un giro inesperado. Vivir con mi madre se convirtió en la norma tras la muerte de mi padre, y en medio de la soledad y el dolor, ella encontró consuelo en la compañía de Daniel. Al principio, su relación parecía traer felicidad al hogar, mi madre sonreía de nuevo, y el ambiente se llenaba de una aparente calidez. Pero pronto, algo en mí comenzó a inquietarse. Empecé a notar comportamientos extraños cada vez que Daniel estaba cerca. En ocasiones, al pasar por el pasillo, juraría ver una pequeña cámara oculta o sentir que sus ojos me seguían con una intensidad inhumana. Al principio, pensé que era mi imaginación, el eco de aquella inquietud que había sentido en la universidad. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura. Una tarde, mientras me preparaba para salir, decidí ir al baño. Al encender la luz, algo brilló en un rincón del techo, un diminuto lente, oculto tras la penumbra. Mi corazón se detuvo por un instante. Comprendí que estaba siendo vigilada. Esa revelación me dejó con un nudo en el estómago y una sensación de vulnerabilidad que nunca había conocido. Con el paso de los días, Daniel intensificó sus conductas. Descubrí, con horror, que no solo había instalado esa cámara en el baño, también había comenzado a tomar fotos mías sin mi consentimiento. Imágenes capturadas en momentos en que me sentía más vulnerable, en mi habitación, en el baño, e incluso en instantes en que creía estar completamente sola. Una tarde, al revisar mi correo, me topé con un mensaje anónimo que contenía varias fotos mías. Mi mente se negó a aceptar la posibilidad de que alguien tan cercano a mí pudiera hacer algo tan vil. Luché contra el pánico y, con lágrimas en los ojos, traté de hablar con mi madre. Le expliqué que sentía que algo no estaba bien, que había pruebas de que mi intimidad estaba siendo abusada. Pero mi madre, cegada por la aparente felicidad y la carismática imagen que Daniel mostraba en público, desestimó mis palabras diciendo: «Estás exagerando, Ana, seguro que es solo tu imaginación jugando trucos», me dijo mientras yo intentaba convencerla de que mis temores eran reales. Ese rechazo me dejó sola, atrapada en un silencio que alimentaba la desesperación. La situación se volvió insoportable cuando, durante una cena familiar, mientras mi madre conversaba animadamente con Daniel, sentí una mano en mi brazo. Al principio pensé que era un gesto cariñoso, pero pronto la intención se volvió clara. Esa caricia, tan sutil al principio, se transformó en un roce invasivo y no consentido. El miedo me paralizó. No pude gritar ni moverme, el terror se había apoderado de mí. Cada fibra de mi ser gritaba que aquello era un abuso, pero en el fragor del momento, solo pude pensar en lo solitaria que me sentía. Esa noche, entre lágrimas y confusión, entendí que mi hogar se había convertido en una prisión donde mi privacidad y mi integridad estaban siendo abusadas sistemáticamente. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que descubrí la cámara en el baño. Lo que parecía un acto aislado se transformó en una serie de intrusiones cada vez más escalofriantes. Una noche, mientras mi madre había salido a una cena, creí que finalmente tendría un momento de paz para ordenar mis pensamientos. Pero al regresar al salón, noté algo que me heló la sangre. En el marco de la puerta de mi habitación, había una pequeña cámara oculta, fijada con precisión para captar cada movimiento en mi espacio íntimo. El sonido casi imperceptible del clic de su teléfono al tomar fotos, mientras yo dormía, me hizo sentir completamente desprotegida. Cada imagen era un abuso a mi intimidad,
una prueba de que Daniel me observaba, me vigilaba, y me convertía en su objeto de obsesión. Aquella misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos suaves en el pasillo. La oscuridad y el silencio se volvieron cómplices de un terror inminente. Daniel se acercó a mi habitación y, con voz baja y persuasiva, susurró: «Ana, no tienes que temer, solo quiero hablar contigo». Pero no hubo palabras de consuelo. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi deslizarse dentro de mi cuarto. Su mano, fría y determinada, empezó a recorrer mi espalda, intentando, sin ningún respeto a mi voluntad, tocarme de la manera más invasiva. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero mi voz se perdió en el tumulto del miedo, así que entré en shock. El eco de su risa burlona me persiguió durante días. Esa noche, luego de tocarme sin ningún remordimiento, se fue del cuarto advirtiendo que no le dijera nada a mi madre, ya que ella no me creería. Lloré durante 2 horas hasta que quedé dormida. Al siguiente día desperté gritando, con la imagen de su rostro grabada en mi mente, y el sonido del clic de su cámara resonando como un recordatorio constante de mi humillación. Desesperada, corrí a ver a mi amiga Laura, la única en quien confiaba plenamente. Entre sollozos, le conté todo: las cámaras, las fotos, el toque inoportuno. Laura me escuchó con atención, sin dudarlo, se ofreció a ayudarme a recopilar evidencia. Juntas revisamos mensajes, escondimos grabadoras en la casa y documentamos cada anomalía. Sin embargo, el peso de la situación se hacía cada vez más insoportable. Cada sombra, cada rincón de mi hogar, se había transformado en un escenario de vigilancia y abuso. Actualización 2. Hace una semana, la atmósfera en casa alcanzó niveles insoportables. Lo que antes era un constante murmullo de miedo se convirtió en un grito estridente de terror. En un día en el que mi madre se encontraba en una reunión social, Daniel se mostró especialmente perturbador. Comenzó a enviarme mensajes a todas horas, palabras cargadas de insinuaciones y amenazas, recordándome aquellos días en la universidad en que me perseguía con miradas intensas. Obviamente lo hacía desde una cuenta anónima para que yo no pudiera mostrárselo como prueba a nadie, pero era claro que se trataba de él. Sus mensajes, que al principio parecían simples coqueteos, se tornaron en advertencias oscuras, insinuando que él sabía cada detalle de mi vida y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Aquella noche, el terror alcanzó su clímax. Mientras me encontraba sola en la casa, Daniel irrumpió en mi habitación sin previo aviso. Esta vez, no se limitó a tomar fotos. Con una frialdad escalofriante, intentó tocarme de manera deliberada, forzando una intimidad que jamás había consentido. El contacto fue abrupto y violento. Sus manos se deslizaron por mi piel, buscando imponerse sobre mi voluntad. En medio del forcejeo, el pánico me hizo reaccionar. Luché con todas mis fuerzas, y, en un instante de desesperación, logré liberarme de su agarre. El estruendo del forcejeo derribó objetos en la habitación, y mi grito finalizó siendo el clamor de una joven que se niega a ser silenciada. Fue en ese preciso momento cuando mi madre regresó inesperadamente. Con lágrimas en los ojos, intenté explicarle lo que estaba sucediendo, pero la incredulidad y el temor pintaban su rostro. Ella, a pesar de mi dolor, no creía a Daniel capaz de dicha atrocidad. Yo seguí rogándole que me creyera, pero Daniel habló y le dijo: «Te dije que veía cosas extrañas en tu hija. Ahora si me crees que ella tiene problemas psicológicos, hay que llevarla a un doctor». Mi madre sorpresivamente dijo que era una buena idea. Al escuchar eso quedé fría, pero llorando, logré salir de casa en busca de ayuda. Esa noche, mientras corría por la calle en busca de refugio, cada paso me recordaba que ya no podía seguir viviendo bajo esa opresión. La imagen de mi propia vulnerabilidad se mezclaba con la sensación de haber sido abusada en lo más profundo de mi ser. En un acto de desesperación, toqué la puerta de un vecino, quien, al ver mi estado, llamó a la policía de inmediato. Mientras esperaba, cada segundo parecía eterno, y la fría noche se impregnaba del eco de mis gritos y del susurro de una verdad que nadie quería aceptar. Actualización 3 y final. Han pasado 6 meses desde aquella noche que marcó el inicio de mi renacimiento, un tiempo en el que el miedo fue reemplazado lentamente por la esperanza y la justicia. La policía, tras recibir la denuncia y la evidencia que Laura y yo habíamos reunido meticulosamente, actuó con celeridad. Durante el juicio, salieron a la luz pruebas irrefutables. Cientos de fotos tomadas sin mi consentimiento, mensajes amenazantes, grabaciones del forcejeo, e incluso testimonios de compañeros de la universidad que recordaban la obsesión de Daniel hacía mí años atrás.
La revelación de que había instalado cámaras en los rincones más íntimos de la casa dejó a todos sin palabras. Daniel fue arrestado y condenado a 28 años en prisión por acoso, abuso y violación a la privacidad. La sentencia, aunque no podía borrar lo que había vivido, representaba un paso decisivo hacia la justicia. Mi madre, al enfrentarse a la cruda verdad, cayó en un profundo estado de remordimiento. Entre lágrimas y disculpas, me admitió que había ignorado mis súplicas, aferrándose a una imagen idealizada del hombre que había elegido. Yo por mi parte estaba muy lastimada ya que mi propia madre había desconfiado de mí y había dudado de mis palabras, así que con todo el dolor del alma, le dije, tú no confiaste en tu propia hija. En alguien que estuvo y te acompañó a ti durante estos difíciles años tras la muerte de mi padre, no quiero verte más, dije entre lágrimas. Después de esto me fui de casa a vivir con Laura durante un tiempo. Hace 2 semanas una noticia cambiaría mi vida por completo, una noticia que me haría arrepentirme de mis decisiones al instante. Los vecinos de mi madre habrían informado a la policía sobre unos ruidos extraños que venían de su casa, seguidos de un estruendo fuerte de algo golpeando el piso, por lo que al entrar a la casa encontraron a mi madre en el piso del baño junto a una caja de pastillas. Ella había intentado desvivirse en ese momento. Cuando contaron esto entré en pánico y empecé a llorar. Mi amiga me preguntaba qué sucedía, pero yo no pude decirle nada. Solo pregunté a cuál hospital la llevarían y pedí un taxi, para ir a verla lo más rápido posible. En el camino yo solo lloraba y pensaba en lo dura que fui con ella, ya que cuando mi padre falleció cuando yo tan solo tenía 10 años, ella hizo lo posible para que yo no estuviera mal, sacrificándose para que yo estuviera contenta, y claro, todo lo que hizo me había hecho daño, pero tenía que entender que ella también sufrió y tenía una carga encima. Por lo que el haber estado con una persona que le hacía sentir lo que algún día mi padre le hizo sentir, ella simplemente se desconectó de la realidad y no pensó con claridad. Hoy estoy aquí junto a mi madre en el hospital, ya está mejor que antes, y pude pedirle perdón por todo lo sucedido. Ella me perdonó y me juró nunca más desconfiar de mí de nuevo. Toda esta experiencia aterradora me enseñó muchas cosas, pero la más importante fue el no alejarme de mi madre nunca jamás.